¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Vive Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre los tiempos de cambio y transición en medio del propósito. Así que en este episodio te voy a enseñar cómo podemos ver el propósito de Dios en nuestra vida, aún en medio de los cambios y las transiciones de la vida. Hablaremos sobre los desafíos que enfrentamos durante esos periodos y te daré herramientas prácticas para que puedas discernir la voluntad de Dios y compartirte la palabra que te ayudará a poder mantenerte firme en tu propósito, aún en medio de los cambios y las transiciones de la vida. Todos vamos a enfrentar transiciones, ya sea un cambio de trabajo, ya sea una mudanza, el comienzo o el fin de algo, de alguna relación o cualquier otra situación que te saque de tu zona de confort. En estos momentos es crucial saber cómo discernir el propósito de Dios y cómo caminar en confianza hacia ese propósito. Si vamos a la palabra de Dios, nos recuerda que los planes de Dios son de bien y no de mal. Y eso es muy importante. Eso lo podemos ver en Jeremías 29:11, que lo estuvimos también compartiendo en el episodio anterior, que dice, porque yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que esto nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que Él lo conoce de antemano y que no hay nada que pueda hacer que cambie los planes de Dios para nuestra vida. Y eso es importante saberlo porque cuando enfrentamos cambios o transiciones, es probable que se nos comience a olvidar esa parte de que el propósito que Dios tiene para con nosotros es un plan que Él estableció desde el inicio y que Él sabía todas las cosas que íbamos a atravesar. Así que Él no le toma por sorpresa ese cambio o esa transición de nuestras vidas. Las transiciones y los cambios siempre han estado en nuestra vida, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos pasando por cambios de crecimiento, por cambios y transiciones. Cuando dejas de ser un bebé para ser un infante, para dejar de ser infante y ser un niño, cuando ya no eres niño y eres adolescente. Y todos esos cambios producen en nosotros que tengamos que salir de zonas de confort, de que ya a lo mejor estabas acostumbrándote y cómo entonces encontrar la dirección hacia el propósito de Dios en medio de estos cambios. Hay veces que los cambios son abruptos, otros son cambios que ya se esperan y pues podemos tomarlo de manera ya más en conciencia. Ahora también hay cambios que nos producen no querer movernos. Ahora, la actitud por la cual nosotros podemos tener ante las transiciones y los cambios. Sabes que las transiciones pueden ser tiempos de incertidumbre y de mucha ansiedad. Y es normal porque no sabemos lo que va a pasar. O lo podemos imaginar, pero no lo hemos vivido o no lo hemos experimentado. Y esto puede que nos haga sentir con mucha incertidumbre y ansiedad. Pero sabes qué? Que las transiciones también son oportunidades que nos hacen crecer y encontrar ese propósito de Dios renovado en nuestra vida. Durante esos momentos, esos periodos, es esencial que nosotros podamos mantener la perspectiva espiritual enfocada en Dios y buscar activamente la guianza de Dios.
Las transiciones nos van a desafiar, eso sin duda alguna. Nos va a desafiar a muchas cosas, pero nosotros tenemos que aprender a que en medio de esos desafíos podamos confiar en Dios y dejar que Él sea el que nos dirija en el camino. Es importante que aprendamos a encomendar nuestro camino al Señor y Él nos dirigirá. Hay un texto en la palabra del Señor que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que es importante que nosotros confiemos a Él nuestro camino y que podamos confiar en Él porque Él ha de hacer. Y debemos de confiar en eso plenamente sabiendo quién es Dios, de que Él es el autor de la vida, que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que no debemos dudar en ningún momento. Así que si yo puedo encomendar al Señor nuestro camino, como dice el texto bíblico, hay dos porciones bíblicas que nos hablan de esto. Dice en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y en Proverbios 16:3 dice más o menos lo mismo, que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así que una encomienda es decirle, yo te entrego, Señor, mi camino, yo te entrego mis obras, mis planes, mis ideas en tus manos y voy a confiar en ti, sabiendo que Dios actuará, que Dios va a tener un resultado en nuestras vidas y sabiendo que Él es fiel y Él es verdadero. Así que en medio de los cambios y las transiciones de nuestra vida, esto nos puede producir un desafío a confiar más en Dios y a dejar que Él sea el que dirija nuestros caminos. Ay, Belis, pero ¿qué obstáculos yo puedo encontrar en medio de las transiciones y los cambios? Pues hay unos obstáculos comunes que podemos enfrentar y esto nos hace muchas veces que esos desafíos sean aún más grandes. Uno de los obstáculos comunes que enfrentamos en medio de cambios y transiciones es la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que quiero hacer algo que va y esto me va a producir un cambio, una transición en mi vida, pero tengo miedo, tengo incertidumbre. Ese es el miedo a lo que pueda pasar, a lo desconocido. ¿Sabes qué? Puede ser paralizante. A mí me ha pasado cuando no sabemos y como que eso nos paraliza y nos hacemos películas en la cabeza de lo que pudiera pasar, de cuáles serían los resultados y como que eso nos detiene. Y nos preguntamos si estamos tomando la decisión correcta o si estamos alineados con la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, que en los momentos de que se aparecen esos obstáculos del miedo al desconocido y la incertidumbre, que yo no sé lo que va a pasar, yo tengo que recordar que yo entregué mi camino a Dios y que Él me dice en su palabra que Él tiene un plan para mí de antemano, un plan de bien y no de mal, con un futuro y una esperanza. Así que yo no sé lo que pueda estar pasando o qué puede ocurrir luego de este cambio o luego de esta transición, pero de algo estoy segura, que si yo se lo entregué a Dios, mi futuro va a ser de bien, va a ser de futuro y de esperanza. Pero yo tengo que tener claro que mi vida se la haya entregado a Dios y que mis decisiones sean las correctas. Así que cuando venga ese obstáculo a nuestra vida de temor a lo desconocido e incertidumbre, recordemos quién guía nuestros pasos y esto es importante, no solamente saber quién guía nuestros pasos, sino también dejarnos dirigir por Dios. Cuando Dios nos da instrucciones y cuando nos dice qué decisión tomar. Pero eso es importante que en medio del miedo y la incertidumbre consultemos a Dios y estemos alineados a cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Teniendo conexión con Él, por medio de la lectura de la palabra, por medio de una relación con Él en oración. Así que cuando tengas miedo, que yo sé que en medio de los cambios y transiciones nos da miedo. Ejemplo, no sé si te recuerdas esa primera vez que te llamaron para un empleo. Puede ser el empleo que estás ahora o tu primer empleo. Y es antes de que llegara ese primer día,
tenías miedo porque tú no sabías cómo te iba a pasar, cómo iba a ser, tenías incertidumbre, te iba a gustar, te iba a ir bien y a lo mejor esa noche antes estabas bien ansioso y tenías muchos miedos. Pero ¿qué tal si aún teniendo esos miedos y esa incertidumbre te lanzaste? Fuiste a esa entrevista o fuiste a ese primer día de trabajo y luego de un tiempo te diste cuenta que sí pudiste o tuviste desafíos, pero lo enfrentaste. Así que una de las cosas, uno de los primeros obstáculos y sentimientos que sentimos en el momento de los cambios y las transiciones es el miedo a lo desconocido y es el no saber a lo que pueda pasar. Pero si tu vida está en las manos de Dios, puedes confiar. Otro de los obstáculos que vas a enfrentar es que muchas veces durante las transiciones podemos sentir que perdemos el control de nuestra vida. Y no sé si esto te ha pasado, que a lo mejor tomaste una decisión y hiciste cambios, transiciones en tu vida y sentiste que perdiste el control, como que no sabes cómo reaccionar, que no sabes y sabes que esto puede producirte en ti ansiedad, dudas sobre tu capacidad para manejar ese cambio. Así que es importante que nosotros recordemos que si le encomendé al Señor mi camino, aunque yo sienta que pierda el control, Él sigue en control. Y si Él sigue en control, vamos a estar bien. Y eso es importante saberlo. Así que en momentos de cambios y transiciones en tu vida que puedas estar atravesando en el día de hoy, no sé cuál es el cambio, no sé cuál es la transición que puedas estar pasando, pero sí te puedo decir que estos obstáculos comunes puedes que los estés experimentando. Pero quiero recordarte que aún en medio de la incertidumbre, Dios conoce tu futuro. Así que para ti es incierto, pero para Él es tan cierto que Él conoce lo que va a pasar. Y si nos dejamos dirigir por Él, Él nos va a guiar por el camino correcto. La otra es el perder el control. Puede que te produzca ansiedad y preocupación y duda de que si lo vas a poder manejar. Pero sabes que si Dios está en el control, Él te va a ayudar. Y otro de los errores muy comunes es los apegos al pasado. A veces nos hemos aferrado a tanto a lo que es familiar y cómodo, que nos resistimos a las transiciones y a los cambios. Y esto dificulta la aceptación de nuevas oportunidades en tu vida. Si nos apegamos demasiado a esa relación que no pudo ser, vas a vivir toda la vida lamentándote, no pudiendo a lo mejor realizar una nueva relación, o si te apegas al pasado de un empleo que no funcionó o que te echaron o que tuviste que renunciar, pero no te sigas aferrando. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú hayas tenido una camisa o unos zapatos que eran tus favoritos cuando tenías 5 años y te aferraste tanto a ellos que no lo quisiste ponértelo siempre. ¿Crees que ahora a esta edad tú puedas ponerte nuevamente esos zapatos y esas camisas? Me dirás, Ibelín, no, la puedo guardar, pero no me la puedo poner. Y así pasa muchas veces con nuestros apegos al pasado. Lo podemos tener guardados en el corazón, lo podemos tener guardado en nuestra mente, pero no son funcionales. No los puedes usar, no te son útiles, porque no te van a llevar al propósito de Dios. Hay circunstancias y hay cambios y transiciones que Dios permite, que Él quiera hacer cosas nuevas sobre tu vida. Así que lo que Él haga, créele. Así que confía que Él está haciendo. Él hace cosas nuevas, así que hay momentos que nos aferramos a tanto a lo que es cómodo, es que yo siempre lo he hecho así, es que esto es familiar, esto, pero hay momentos que hay que aprender a soltar y a aceptar que hay nuevas oportunidades y nuevos cambios que te van a hacer crecer. Así que es importante que no dejemos que el obstáculo de apegarnos al pasado, porque es más cómodo, porque ya lo conozco, te limite a experimentar cosas nuevas y a aprender nuevas cosas. Y otro de los obstáculos que podemos ver es este obstáculo de el ser una persona resistente al cambio y a las transiciones. O sea,
que se te ofrece un cambio y tú no quieres y tú te resistes y tú dices que no y haces la vida cuadrito a aquel que te quiere cambiar o Dios quiere transformarte y darte algo nuevo y tú te resistes y te resistes. Entre más te resistas a los cambios, más difícil será pasar por esos procesos de cambio y transiciones. Así que es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, ir delante de Dios y reconozcamos y decirle, Señor, yo no entiendo, yo no sé, siento que perdí el control o estoy aferrándome a algo que ya no me es útil, pero ayúdame a mí a ser flexible ante las transiciones y los cambios y abrazar estas nuevas oportunidades. Y te vas a dar cuenta que vas a ver cosas diferentes en tu vida y vas a ver tu propósito crecer y desarrollarte. Así que esto es muy importante, estos obstáculos. Ahora, ¿qué herramientas podemos tener? Pues mira, son herramientas que no son nuevas. Aparte de lo que te compartía en medio de los obstáculos, que aprendas a confiar en Dios, que encomiendes al Señor tu vida y tú vas a darte cuenta que Dios está contigo. Así que, ¿qué herramientas prácticas? Son las herramientas que día a día, episodio tras episodio te comparto. No porque no tenga más herramientas que compartirte, sino que son las herramientas que funcionan para tanto y que es importante que nosotros la tengamos siempre presente. ¿Y cuál es esa, Ibelis? Número uno, la oración. Cuán importante que tú dediques tiempo para orar y pedirle al Señor que te dé claridad, dirección durante el cambio. Durante esos momentos de transición y momentos de cambio es importante que podamos orar y reflexionar. La oración te va a ayudar a calmar tu mente y a escuchar la voz de Dios en medio de esos cambios. Y, y créanme que Dios está ahí cuando tú le oras. Y orar no es simplemente repetir una oración. Orar es tener una comunión con Dios, comunicación con Dios abierta. O sea, yo puedo expresarle mis emociones, yo puedo expresarle mis pensamientos, yo puedo expresarle todas las cosas y entender que Él me escucha, pero no solamente es yo hablar, es estar abierta a escuchar a Dios de lo que Él me quiere hablar por medio de su Espíritu Santo y reflexionando. Que reflexionemos. ¿Y qué otra herramienta va de la mano? Que busquemos la Biblia. En la palabra encontramos el consuelo, la guianza, la palabra, que nos recuerdan que Dios siempre se hace presente. Y hay un texto bíblico en Isaías 43:19 que nos recuerdan que Dios está haciendo algo nuevo y que nos invita a percibirlo y recibir su guía. Sabes, yo desde pequeña había escuchado que decían, Dios no cambia y lo poníamos en nuestra vida como que Dios no nos cambia, o sea, yo sigo siendo igual porque a mí no me cambia nadie, yo sigo siendo así porque Dios no cambia, o sea, todas las cosas tienen que ser iguales porque Dios no cambia. Hasta que un día entendí y el Señor me enseñaba y leí este verso bíblico que me decía, Dios está haciendo algo nuevo y tenemos que percibirlo. ¿Sabes? Dios es verdad, Dios no cambia, Él es inmutable, Él es fiel, Él es verdadero siempre. Ahora nosotros como seres humanos sí cambiamos. Y cuán importante, y la palabra de Dios nos habla de que Dios hace cosas nuevas en el hombre. Para Dios no son nuevas, pero para nosotros sí, porque nosotros no lo sabemos todo, pero Dios es omnisciente y Él es omnipotente y Él está en todo lugar y Él lo sabe todo. Y para nosotros es nuevo, pero Él nos está hablando y dice, ¿sabes qué? Dios va a hacer algo nuevo en ti. Y esto va a requerir de ti que tú lo puedas percibir y que puedas seguir su guianza y que puedas entender que lo pasado ya quedó en el pasado. Y si había algo que el pueblo de Israel cuando cruzaba y salió de Egipto hacia la tierra prometida, una de las cosas es que ellos siempre estaban recordando el pasado y el pasado se aferraron a lo conocido, se resistieron al cambio y eso los llevó a la incredulidad, a la idolatría, a la duda y ¿sabes qué? Eso fue precisamente lo que no permitió que ellos llegaran a la tierra prometida. Dios lo que prometió lo cumplió. El pueblo de Israel, una nueva generación, y Josué y Caleb pudieron entrar porque ellos eran nuevos. Pero la generación que salió de Egipto nunca pudo entrar. ¿Por qué? Porque dejó que los obstáculos del miedo y la incertidumbre al cambio, ellos
cuando sintieron que perdieron el control de que ellos no estaban en un lugar estable y Dios los llamaba a moverse y ellos no querían. Así que cuando nos resistimos al cambio y nos apegamos al pasado como ellos lo hicieron, ellos se apegaron a su cebolla y a su ajo y Dios le tenía leche y miel. ¿Sabes qué? Dios tiene un propósito contigo tan lindo y tan grande que Él quiere darte algo nuevo. Y hay veces que le decimos al Señor, yo quiero algo nuevo. Pero ¿sabes qué? Nos resistimos a soltar lo viejo. Nos resistimos a dejar lo viejo. Y si hay algo que dice la palabra del Señor, que todas las cosas son hechas nuevas en Dios. Ya lo viejo pasó. Y esto es algo, un crecimiento constante. Esto es constante. ¿Y cómo vamos a crecer? ¿Y cómo vamos a tener esa dirección? Es con la lectura de la palabra y meditando en ella. No es solamente leerla por leerla. Es que ahí, escudriñarla, porque ahí está la vida eterna. Y cuando yo oro y leo la Biblia, y no solamente la leo, la aplico, porque de nada me vale yo leer todos los días la Biblia, pero si yo no aplico lo que estoy leyendo. Así que es importante que yo aplique lo que estoy leyendo, que yo medite en esa palabra y comience a aplicarla. Y lo que no entiendo, pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. También es importante que en medio de los cambios y las transiciones busquemos ayuda, busquemos un mentor, busquemos un amigo, un consejero, un líder espiritual que te pueda ayudar en medio de esa transición. Hay diferentes transiciones, como les dije, y este podcast, este episodio es más bien hablando general de las transiciones y cambios, pero hay cambios que son cambios para, ¿verdad? Que son buenos, que uno dice tengo miedo, pero uno con ansias los esperas, pero hay cambios y transiciones que son duros y dolorosos, ya sean de pérdida, ya sean de alejarte de algo que no es bueno y te cuesta. Pero cuán importante que tú también puedas tener en esos momentos de cambios y de transición porque cambiaste, porque ahora ya estás solo o porque al contrario, ahora no estás solo, ahora tienes un acompañante. Entonces, es importante que tengamos líderes o consejeros o algún mentor, algún profesional de la salud que te pueda ayudar a poder pasar por medio de cambios y transiciones en diferentes procesos de la vida del ser humano. Y eso es muy importante, no pasarlo solo. Y sabes, eh, testifico, muchas veces a mí me ha pasado. Yo soy, por lo menos en mi caso, yo entiendo, yo soy una persona muy abierta a los cambios. Yo, puede que me causan temor, incertidumbre, me den ansiedad, pero me dejo llevar por los cambios, o sea, pues permito, soy flexible al cambio. Pero hay veces que uno dice, no, como que uno en vez de pasarlo con alguien o compartir con alguien o tener un mentor, hay veces que uno dice, no, yo lo puedo pasar sola. Yo este proceso lo puedo pasar sola. Ya hay situaciones y hay cambios abruptos y transiciones que necesitamos tener a alguien. Y claro, tenemos a Dios y ese es importantísimo. Ese tiene que ser nuestro número uno y a Él es el que vamos. Pero muchas veces necesitamos de un líder espiritual, un consejero, un mentor, dependiendo la área de cambio y dependiendo la transición que estés pasando. Es importante que busques a alguien que te pueda ayudar. Ellos van a ayudarte para esto. Otra de las cosas que te puede ayudar en medio de los cambios y las transiciones es tener un journaling, es que tengas un diario donde anotes tus pensamientos, emociones y oraciones. Esto te va a permitir ver a Dios como Dios está trabajando en tu vida y te dará una perspectiva y un propósito de Dios. Y una perspectiva más clara. Y esto es algo que yo he ido implementando en mi vida. Recientemente pasé por un momento, un episodio de una situación en mi vida donde emocionalmente como que no me sentía bien y no entendía y yo estaba buscando, pero ¿por qué actué de esta manera? ¿Por qué me hace sentir así? ¿Y sabes lo que hice? Precisamente el journaling. Cogí la libreta y comencé a escribir cómo me sentía, qué pensaba. Y luego que escribía todo lo que pensaba y lo que sentía, comencé a hacerme preguntas, reflexionar y comencé a preguntar. Y Beli, ¿y por qué tú crees que sientes eso? ¿Qué te lleva a pensar eso? ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Y entonces comencé a cuestionar
y a reflexionar y a contestarme yo misma. Me hacía la pregunta y yo misma contestaba. Hasta que al final y comencé a buscar en la palabra del Señor y comencé a darme cuenta que eso a mí me ayudó a liberarme de mis pensamientos y a ver tangiblemente lo que yo estaba pasando. Así que muchas veces en medio de estos cambios y estas transiciones, que es bueno también escribirlo, pueda que lo escribas en una libreta o lo puedas escribir en las notas de tu celular o digital o verbalizarlo. Hay momentos que yo he necesitado pues como verbalizarlo, ¿no? Hablar con misma, como dicen. Verbalizar cómo me siento y un ejemplo, hicieron un cambio abrupto y tú no lo esperabas y si uno se lo calla y si uno se lo mantiene callado, como que uno siente como una olla de presión que quiere explotar. Pero si, ¿qué tal si comenzamos entonces a ventilar? Y por eso es importante también tener un mentor. Primero que nada, buscamos a Dios, hablamos con Dios y nos desahogamos con Dios. También podemos hacer journal y ya sea escrito o ya sea verbal, por si acaso no lo quieres tener escrito. Yo por lo menos si escribo algo que es muy personal, pues yo lo escribo y luego lo rompo y lo boto. En el caso de que no lo quieras escribir o quieras verbalizarlo, pues lo puedes verbalizar o lo puedes grabar en audio y luego tú te vas escuchando y vas reflexionando y tú dices, ahora entiendo. Entonces vas a la palabra y recuerdas, ¿qué dice la palabra? Esto que yo estoy pensando, esto que yo estoy sintiendo, ¿va acorde a la palabra de Dios o no? Este cambio que estoy pasando abruptamente, ¿cómo lo manejo? Y entonces por eso es importante también tener ayudas de personas que a lo mejor han pasado por ese mismo cambio, por esa misma transición. Y ejemplo de esto, otro de los cambios, ¿verdad? Como les decía ahorita, las edades. Y ahora mismo yo me siento que esta transición de que yo soy adulta, yo tengo 37 años, pero como que esta transición de que, Ibelín, ya no eres joven, eres adulta, pero ya no estás pasando una adultez como de 20 y pico, ¿no? Es que ya estoy en la curva, ya pasé la mitad de los 30, o sea, ya estoy en 37, ya me siento que estoy pasando la curva hacia los 40 y entonces es como que esta transición, no sé, como cuando le pasaba a uno que pasaba de los 20 a los 21, que dice, ay Dios mío, ya soy grande, o cuando pasaste de los 20 y pico y pasaste ahora a los 30 y tú dices, oh Dios, ya soy señora y ahora pasas hacia otra transición y la transición viene con diferentes cambios, con nuevas ideas, con nuevos pensamientos, con nuevos intereses. Y esto pasa, o sea, hay diferentes clases de transiciones. Ahora, cuando estas transiciones te cambian por completo, te cambian tu pensar, te cambian tu sentir, te cambia el rumbo de tu vida, o sea, ya no piensas como antes. Y así lo dice también la Biblia, que cuando eras niño pensabas como niño y ahora que eres adulto no piensas más como niño. Así que en la vida todo es transiciones, en la vida todo es cambio, pero qué importante es que nosotros podamos ser guiados por Dios y que no lo hagamos solos, que contamos con Dios y podamos contar con personas que nos puedan dirigir. Así que es importante que para esto, otra de las herramientas es que te rodees de una comunidad que vaya acorde a tu propósito. Un ejemplo, como creyentes, nosotros tenemos que tener una comunidad de fe y por eso es importante que nosotros nos relacionemos con personas de la misma fe, que vayamos y nos congreguemos con hermanos. ¿Por qué? Porque esto ofrece un apoyo emocional y espiritual que te va a ayudar a crecer. No podemos enfrentar las transiciones solo. Permite que otros te acompañen y que te puedan ayudar, ¿sabes? Hay otros que ya han pasado por esa transición que tú estás pasando y te pueden ayudar, te pueden dar herramientas para que tú puedas sobrellevar esos cambios y esas transiciones de la vida. Así que es importante. Quiero compartirte, como te había hablado ahorita, este texto bíblico de Isaías 43:19, que dice, estoy por hacer algo nuevo. Dios está por hacer algo nuevo en tu vida. Y sabes qué, ya comenzó. Ya comenzó. ¿No lo puedes ver? ¿No lo ves? Sabes, dice, haré un camino a través del desierto. Ay, Beli, es que tú no sabes todo lo que yo he pasado, este proceso tan duro de cambio y transición. Este cambio ha sido tan duro, esta transición ha sido fuerte. Pues sabes qué, que en medio de tu camino del desierto,
Dios va a hacer algo nuevo y lo mejor de todo es que ya comenzó. ¿Y sabes qué es lo que Él va a hacer en medio de tu desierto? Dice la palabra, crearé ríos en la tierra desolada. Así que esto nos habla y nos asegura que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso en los tiempos de cambio y de transición. Él te va a guiar, Él te va a proveer hacia el camino donde antes a lo mejor tú ni sabías que iba a llegar. Así que recuerda bien esta palabra. Dios hará algo nuevo en ti y ya lo comenzó. No lo puedes ver, apercíbete, abre tus ojos espirituales, porque hay cambios y cambios favorables hacia tu vida, pero es importante que nos dejemos llevar por Dios, que encomendemos a Dios nuestra vida, que confiemos en Él y Él ha de hacer, aún en los momentos duros, aún en los momentos de cambio y transición. Él te va a guiar y te va a proveer el camino. Así que para concluir este episodio, quiero animarte a que veas las transiciones no como un obstáculo, que no veas los cambios como un obstáculo, sino como oportunidad para que crezcas y puedas vivir el propósito de Dios en tu vida. Confía en Él porque Él tiene un plan perfecto para ti, incluso en medio de ese cambio que tú no esperabas. Así que ora, reflexiona y busca constantemente de Dios. Y tómate un tiempo hoy para reflexionar sobre cualquier transición o cambio que estés atravesando. Ora pidiendo a Dios por claridad y dirección y confía en Él que Él está haciendo algo nuevo a tu vida. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con otros, porque lo bueno se comparte. Comparte este episodio con alguien que también esté pasando por un cambio y pueda beneficiarse de estas palabras de aliento. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha sido de ayuda, no olvides suscribirte y compartirlo porque Dios quiere usarte para bendecir a otros. Y para eso estamos aquí en Ibe Joan Podcast y los puedes buscar en las redes sociales, ya sea en TikTok, Instagram, Facebook, como Ibe Joan Podcast. Búscanos, danos seguir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, que ahí están subiendo los episodios en audio. Así que suscríbete, dale like, dale a la campanita y recuerda compartirlo. Déjanos tus comentarios, queremos saber. Déjanos saber cómo te pareció este episodio. Escríbeme si estás pasando por un momento de transición, de cambios. Quiero ver tus comentarios, quiero verte reaccionando a este episodio. ¿Qué te pareció? Si se escuchó bien, ya que estoy utilizando una nueva aplicación para subir los episodios de podcast. Así que si viste algo diferente, pues es porque estoy utilizando una nueva aplicación. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida y nos vemos el próximo lunes en Ibe Joan Podcast. Dios te bendiga.